Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con estilos avanzados en CSS3. Ya introduciéndonos a estos estilos, nos vamos ya a ir metiendo de lleno a lo que es el nuevo lenguaje de diagramación en HTML5. Entonces lo que vamos a aprender hoy día es cómo crear columnas de una manera rápida a través de la propiedad columns. Ahí se pueden asignar el ancho de columna, la cantidad de columnas y también poder indicar un separador de línea entre columnas. También vamos a aprender cómo utilizar efectos o cómo generar efectos interesantes para lo que es el box shadow, que es el área de un elemento, y también el text shadow. También la propiedad before también nos sirve para poder indicar un elemento que esté sobre otro, o también after, que esté detrás. Entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy día es el siguiente. Entonces la noticia sobre la selección. Si nos damos cuenta en el ejemplo maneja un estilo muy interesante para lo que es el box shadow, aplicando dos propiedades del box shadow. La letra también resalta bastante. Asimismo se está aplicando dos propiedades en text shadow y también un efecto interesante para lo que es la imagen, como vemos acá, y también separarlo a través de columnas, como si fuera un periódico en este caso. Vamos a trabajar esto. Entonces, como ya conocemos, vamos a irnos a Site, New Site, colocamos el nombre vamos a colocar como estilos avanzados. Vamos a seleccionar la carpeta que queremos que esté, save, ok, muy bien. Luego vamos a more, vamos a seleccionar HTML5. Aquí en adelante vamos a trabajar en esta estructura. Damos create. Si nos damos cuenta, el HTML5 es mucho más sencillo para lo que es el lenguaje que representa como estructura. Aquí simplemente document type HTML, luego las etiquetas principales como es HTML, head, dentro de head los metadatos, también el título, y finalmente abajo las etiquetas body, y cierra finalmente el HTML. Entonces aquí vamos a colocar artículo deportivo. Entonces aquí vamos a utilizar nuevas etiquetas HTML5. Vamos a colocar la etiqueta artículo, como el nombre lo dice, viene artículo, se va a crear un artículo. Por lo general los artículos vienen con titular, luego el párrafo, o puede ir titular, imagen y párrafo. O también puede ir dentro del artículo, puede haber una sección, por ejemplo, artículo con el titular principal, luego la sección del artículo, puede ser deportivo, puede ser de política, entre otros. En este caso vamos a trabajar directamente un artículo deportivo, entonces coloco artículo. Aquí luego voy a colocar un titular, H1, vamos a copiar. Ya saben que siempre les coloco en la carpeta una carpetita info con un archivo info.txt para que ustedes no puedan estar tipeando, simplemente añaden el contenido. Nos va a tener el titular, vamos a arrastrar también la imagen, ya, muy bien. Ya, ¿por qué no sale esto? No olvidemos que tenemos que, bueno, aunque ya estamos creando los elementos, siempre es bueno salvar el archivo. Vamos salvando, lo vamos a llamar estilos CSS3 o estilos avanzados CSS3, guardar. Me estaba olvidando de crear el CSS,
Si no, ¿cómo podemos aplicar los estilos? Vamos a guardarlo, CSS. Vamos a guardarlos con... Aquí he tenido uno, voy a reemplazarlo. Vinculamos. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la imagen. Bien. Y finalmente vamos con la etiqueta de párrafo. Vamos a colocar el párrafo. Con información. Etiqueta. Listo. Entonces vamos primero a definir el área. Yo reviso, artículo es ID, me voy acá, numeral, contenido, el ancho yo lo puedo sacar de referencia del ancho de la imagen. Puede ser que el artículo va a ser de 470 píxeles, la altura podría ser automática, esto esté en el centro, margin, que esté separado de la parte superior, y el resto sí puede ser automático. Muy bien. Algo más que también deberíamos haber agregado al inicio es la regla para eliminar los espacios, margin 0, padding 0. Muy bien. Como está cogiendo forma, vámonos acá. Listo. Vamos a utilizar la propiedad para generar columnas. La propiedad para generar columnas la vamos a aplicar para lo que es el párrafo. Entonces, revisando la jerarquía, tenemos contenido y luego la etiqueta P. Entonces yo puedo aplicar así, numeral, contenido y directamente solo la etiqueta P. Propiedad column. El column count significa la cantidad de columnas que yo voy a generar. Si coloco 3, ya, y reviso, ya. En este caso, como son nuevas reglas, si yo reviso acá no se va a generar. Son nuevas reglas, lo que hay que colocar es el prefijo para poder indicar en qué navegador se está viendo. Entonces aquí seríamos, pongo F12, reviso, no sé, está en 3 columnas, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces column count sería la cantidad de columnas. Column gap significa el ancho o el espacio, en este caso las columnas. Entonces vamos a colocar aquí, entonces es 40 píxeles de ancho. Vamos a revisar. ¿Sí? Son 40 píxeles aquí, 40 píxeles acá y 40 píxeles acá. ¿Sí? Tenemos también la propiedad column rule color. ¿Ya? El column rule color en este caso es lo que va a crear es una línea de color para poder separar las columnas de texto. Entonces aquí por ejemplo también puedo indicar con un color directo, colocar red. También tenemos que colocar las siguientes propiedades: column style
El column style aquí sirve, column rule style aquí sirve como más o menos el border. Cuando aplicábamos un border, podíamos asignar que es doble línea, que es una línea sólida, que es una línea fina, que es una línea de puntos, entre otras cosas. Aquí le voy a indicar línea sólida. Y finalmente, la otra propiedad es el grosor, un píxel. ¿Ya? También podemos agregar column width, o sea, el ancho de la columna. Vamos a revisar todo lo que hemos colocado. Entonces ahí tenemos 3 columnas, tenemos 40 de lo que es el ancho con 60, a ver, 40 píxeles que es el espacio, 60 que es el ancho, distribuido a través de 3 columnas y separado por una línea roja de un píxel. Entonces para eso la regla column nos puede servir para estructurar artículos de noticias mucho más rápidos, más fácil, en vez de estar creando 3 bits e indicando que uno flote uno al lado del otro. Entonces aquí vamos viendo. Entonces el final que vamos a hacer para que quede súper interesante va a ser así, más o menos como si fuera una noticia física, por decirlo así. En este caso le vamos a agregar estos pequeños efectos para verlo mucho más interesante. Entonces como vemos primero tenemos que generar que son 2 columnas, no es de color rojo, vamos a colocarlo azul, blue. Podemos revisar, ya, la línea podría ser un poco más. Podemos indicar también que sea, acá, podemos indicar que sea un poco más gruesa, unos 2 píxeles. También podemos indicar que el texto, el text align, sea justificado. Vamos revisando, text align, vamos también a colocar la fuente con la que siempre hemos trabajado, Arial, y vamos a revisar, está quedando ahí, muy bien, más o menos ahí podríamos dejar, luego podemos ir modificando. Muy bien. Si en este caso queremos agregar las mismas propiedades para que aparezcan en los otros navegadores, lo necesario sería repetir nuevamente las mismas reglas de columns, pero colocando los prefijos ya conocidos, el MS para lo que es Internet Explorer, WebKit para lo que es Safari y Google Chrome, y finalmente podemos aplicar para Opera, aunque no está instalado. La persona que está detrás, la que revisa, para que no tenga inconvenientes, también le vamos a asignar una abreviación de estos tres elementos que vemos aquí que dice rule. Es aplicar directamente en una regla agrupada, por decirlo así. Column
Y aquí yo puedo agrupar los tres elementos directamente. Entonces, el ancho, el tipo de línea y el color. ¿Sí? Es un acceso más rápido para colocar elementos en vez de estar repitiendo 3 veces estos elementos aquí o estas propiedades. Si es uno solo, perfecto. Si lo queremos deshabilitar, para tenerlo de referencia, vamos a colocar esto. ¿Sí? Si en el caso queremos deshabilitar las 3 líneas de arriba, así como sabríamos colocar, y finalmente hasta acá para eliminar las 3 líneas. Esas 3 líneas equivalen a una sola, que es la que está acá abajo. Muy bien, tenemos eso. Ahora nos vamos con la parte, vamos a revisar. ¿Sí? Vamos con lo que es el titular. Entonces, como está en contenido, directamente puedo colocar numeral contenido H1, numeral contenido H1. En este sector vamos a aplicar un efecto interesante con el texto. Luego trabajamos nuevamente con el box shadow para lo que es todo el artículo. Entonces aquí vamos con font family Arial. Vamos a agregar también un tamaño, font size, número 24, text align en el centro. Y vamos a colocar el efecto text shadow. Aquí aplicamos que esté en el centro, que en Y también esté en el centro, que su difuminación, su difuminado sea de 2 píxeles y que el color sea blanco, color inicial, o el color que está directamente detrás. Cuando quiero agregar más propiedades de sombra, puedo colocarle una coma y vuelvo a aplicar valores. Entonces, lo único que esté en el centro, aquí lo voy a desplazar un poco más, le coloco 3 píxeles de difuminado y finalmente el color negro. Revisamos. Entonces ahí el efecto hace como un pequeño emboss en el cual se ve el efecto blanco, penitas en los bordes y luego el color negro generando como si estuviera alzado para que resalte bastante el artículo. Ahora lo que podemos hacer es darle también una separación. Entonces yo puedo agrupar estos 3 elementos, el titular, la imagen y el párrafo, a través de una sola regla e indicarle que se separen. Entonces puedo colocar contenido H1, numeral, contenido, espacio, IMG, numeral, contenido, espacio. Aquí les indico que todos tengan un margen de más o menos unos 10 píxeles de separación. ¿Sí? Entonces una sola regla compuesta me aplica para estas 3 etiquetas. Vamos revisando, ya está cogiendo forma. Ahora vamos a aplicar ya lo que es el último paso, que es el efecto con el pop shadow. Entonces aquí lo aplicamos al artículo y el artículo va con box shadow. Entonces el valor que va en box shadow es 0 píxeles. Le aplico un píxel
de difuminado. De ahí 4 píxeles intensidad. Luego le voy a aplicar color negro, pero lo voy a colocar con otro tipo de código de color para poder manipularlo mejor, el RGBA. Entonces aquí como está el 100%, va a estar muy fuerte. Le voy a asignar poco menos, 0.3, ya sería el 3% o el 30% del color aplicado. Entonces está mucho más difuminado. Luego puedo añadir más sombra. Lo separo con una coma. Aquí le voy a indicar que esté también así mismo en el centro con los valores. Luego 40 píxeles de lo que es el difuminado. Luego el color así mismo voy a elegirlo con las propiedades RGBA que me permiten manipular mejor la intensidad del color. 0.1, así no se va a notar, pero lo interesante es lo siguiente: cuando yo aplico esta, o sea, la siguiente propiedad, lo que va a hacer es que la sombra va a estar adentro. O sea, va a ser un juego entre la sombra que se colocó en la parte posterior y la sombra que está en este caso en la parte interior. Ponemos Inset, cerramos, puesto F12. Entonces el efecto se ve interesante, se ve más o menos como si estuviera un toque manchado en las esquinas. Para verlo mucho mejor, lo correcto sería también darle un espacio entre los elementos. Entonces yo podré colocar un padding con un solo valor para que se aplique el resto de elementos. Como F12, entonces ahí revisamos que vamos a tener el contenido. Si se fijan, se ve interesante. Si resalta, otra propiedad que también podemos agregar podría ser un efecto interesante para lo que es la imagen, para que esté totalmente simple, ¿sí? Y falta ese último detalle. Entonces, para la imagen, si yo quiero trabajar con la imagen, coloco lo siguiente. Si quiero dar un efecto interno, o sea, como si tuviera una sombra interna, lo que yo tengo que colocar ahí es un diff. O sea, el diff lo que va a hacer es colocarse en la parte superior y va a ser un efecto de sombra interna. O la otra forma, que también sería la más rápida, es seleccionar la imagen. O sea, se selecciona la imagen y luego en Photoshop directamente se le aplica ese efecto de sombra interna. Pero igual vamos a aprender estas propiedades. Entonces, tenemos que hacer aquí en el diff, en la imagen, vamos a indicar que va a tener un diff id de nombre imagen para poder trabajarlo. Entonces el primero, numeral imagen. Entonces en la imagen nosotros aplicamos la propiedad nueva que se llama before. Before indica que es en la parte superior, o sea, trabajando con el diff que va a estar encima, indicándole que su posicionamiento también va a estar encima. Entonces le indico que su forma de visualizarlo sea un bloque, o sea, que me dibuje el área,
Ahí viene la propiedad content. Ya content, en este caso, si yo quiero aplicar algún contenido en la parte superior, puedo colocar tal vez como un pie de página o como un pequeño titular dentro de la imagen que diga, por ejemplo, Estadio Atahualpa, Encuentro Ecuador, Uruguay, por decirlo así. Su posicionamiento va a ser absoluto para que esté en todo su contenido. Les voy a indicar exactamente las propiedades de la imagen con respecto a lo que es la dimensión. La dimensión de la imagen es 470 píxeles. La altura es de 300 píxeles. Luego le voy a indicar ya el efecto de la sombra. Entonces el efecto de la sombra, Rock Shadow. Entonces las coordenadas, luego viene la expansión, o en este caso también podría definirse como el blur, o sea, cuán aplicado va a estar la sombra. Intensidad, voy a elegir un color así mismo a través de propiedades RGBA con este código de color. Le voy a asignar tal vez 0.3 para que no se vea tan fuerte. Solo hacerle un pequeño efecto inset para que la sombra sea hacia adentro y cerramos. Tenemos ahí. Bien, ahora tenemos que indicarle a la imagen en sí, que la imagen también se vea como bloque. Ahí estamos indicando el div y tenemos que indicar a la imagen cómo se va a visualizar, igual como el div. Vamos a F12. ¿Ya? Entonces el efecto que tenemos es como si fuera, por decirlo así, como un televisor, con ese pequeño efecto como si estuviera hacia adentro, más el fondo. El artículo hace un contraste muy interesante, y también lo que es el titular y cómo está separado correctamente lo que es los párrafos. Y finalmente ahí tendríamos ya el ejercicio utilizando estilos avanzados en CSS3.